Gaudete. Este es el nombre con el que la Iglesia celebra el domingo de hoy. Hemos llegado al tercero. Hoy se enciende la tercera vela. Hoy el color litúrgico es el rosa, porque todos estos signos nos recuerdan el gozo de que el Señor está cerca. Esta es la actitud del cristiano que espera a Jesús. No es el temor ni la desolación, sino la felicidad de saber que para aquel Dios por el que se ha desgastado su vida, vale la pena esperar. Hoy escuchamos por vez primera en este ciclo litúrgico al evangelista San Juan, de quien es preciso decir que es el cuarto evangelio en ser escrito, cuyo estilo de redacción es un tanto diverso al de Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos. Aunque tiene el nombre de Juan, los estudiosos en la Sagrada Escritura nos han enseñado que es difícil precisar si fue el apóstol San Juan quien lo escribió o la llamada escuela joánica, es decir, los discípulos del apóstol. Lo cierto es que el Evangelio contiene la predicación y todas las enseñanzas que se daban de Jesús en ese tiempo. Si estamos hablando que posiblemente fue escrito entre los años 95 al 100, para ese entonces la Iglesia, que ya se había extendido en bastantes ciudades, seguía transmitiendo las enseñanzas del Maestro. Las comunidades iban creciendo y la pluralidad en el pensamiento se hacía notar de tal manera que en el Evangelio de San Juan se logra esto resaltar. San Juan es el evangelista que refleja un tratado teológico sumamente interesante. Su lenguaje y estilo lo marcan con excelente precisión en su redacción, delinea signos y es el de los grandes discursos de Jesús, donde algunos milagros son la pauta para que Jesús comience a predicar. Revela el significado del agua, de la luz, del camino, de la verdad y de la vida. En pocas palabras, el Evangelio de Juan en cada capítulo nos presenta toda la sabiduría de Jesús con un estilo que cautiva e impulsa a seguir leyéndolo. En los versículos de este día se nos presenta nuevamente a Juan el Bautista, de quien el domingo pasado ya habíamos escuchado por boca de San Marcos. Hoy podríamos decir, el evangelista delinea la misión y el origen del Bautista desde la voluntad de Dios, pues señala con precisión que el que lo ha enviado fue él mismo, lo cual hace que el estilo de vida, las palabras, el pensamiento, la predicación del profeta sean de gran relevancia en la preparación del camino del Señor. Juan es aquel que está delante de la luz. Es aquel que va abriendo el camino para que llegue la luz. ¿Quién es esa luz? Es Jesús. Este signo es el que nos podría ayudar a entender por qué en este tiempo tantos iluminamos nuestra casa con muchas luces. Y si ponemos atención a lo que dice el Evangelio, esto es lo que le da sentido, porque una serie de foquitos no debe ser colocada para que se vea bonita la casa, el nacimiento o el arbolito. Son los instrumentos materiales que nos recuerdan que estamos esperando la luz, esa misma de la cual Juan es el testigo. Iluminar mi hogar con todo ese simbolismo debería de hacer comprender que en mi casa nos estamos preparando para recibir a la verdadera luz que nunca se apaga y que no es solamente de una temporada, que somos otro Juan que quiere ser testigo de la luz. A continuación el Evangelio hace una precisión. Juan no era la luz. Se dice que en ese tiempo existían personas que creían que el Bautista era el Mesías y habían comenzado a crear cierta rivalidad con los cristianos. Esto no es para nada algo que debe extrañar, pues el mismo San Pablo señalará que dentro de la misma comunidad cristiana había quienes creían que eran más valiosos por ser discípulos de determinados apóstoles, donde él cuestionaría si Apolo, Pedro o él mismo
fueron los que murieron por ellos. De la misma manera, San Juan nos está presentando un problema histórico que comenzaba a crear rivalidades y divisiones entre los hombres y mujeres de ese tiempo. San Juan señala que para saciar esa curiosidad sobre quién es de verdad el Bautista, los judíos habían enviado a sacerdotes y levitas para cuestionarlo. Es impresionante ver la humildad del Bautista para reconocer quién de verdad es. Evidentemente que su fama y predicación habían fascinado, pues de otra manera nunca lo habrían cuestionado. Quizás el Bautista se podría haber rebelado, y al darse cuenta del poder y la influencia que tenía en el momento, no solo podría haber renegado del Mesías, sino también usurparlo. Pero es evidente lo que al principio ya nos había dicho el evangelista. Juan era un hombre enviado por Dios. Es claro que el Bautista no se deja atrapar ante lo que sería una posible tentación, y con mucha precisión dice: yo no soy el Mesías. Entonces, si no eres el Mesías, ¿eres Elías? Los enviados hacen esta pregunta porque existía la profecía de que antes de la llegada del Mesías, Elías regresaría. También existía la versión de que llegaría un profeta. No se decía su nombre ni su origen, solo se señalaba así. Ante todas estas especulaciones en torno al Bautista sobre su origen y misión, él simple y sencillamente dice: yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está el Mesías, lo cual ya dice mucho, porque no lo señala como alguien lejano. Jesús es ese alguien al que el Bautista ni siquiera es digno de desatarle la correa de la sandalia. Con esto el profeta disipa cualquier duda sobre el mesianismo que se le atribuía, porque si un hombre tan recto y santo como él no era digno de hacer tal noble trabajo, ¿qué es lo que nosotros sí podríamos hacer? Sin lugar a dudas, esa es la expresión de un hombre que es tocado por Dios, cuando se encuentra de frente a tan grande misterio. Con esta expresión, Juan el Bautista nos revela la nobleza de cualquier servicio, porque a veces los descalificamos. Olvidamos que hasta el trabajo más sencillo tiene su relevancia. No podríamos decir que, entre un arquitecto y un albañil, el que vale más es el arquitecto, porque éste, sin el albañil, no podría realizar sus proyectos, y el albañil, sin el arquitecto, no sabría cómo perfeccionar y estilizar su trabajo. De tal manera que debemos de comprender que cada persona trabajadora tiene su lugar en la historia. Una mamá no vale más, porque sea embajadora, de una que sabe hacer un muy buen mole de olla. Todo noble labor tiene su finalidad y hora. Juan el Bautista nos ha enseñado que hasta lo que pareciera más simple e insignificante para el hombre o la mujer que trabaja delante de Dios, todo eso tiene sentido. Por tanto, esta preparación esperanzadora en la salvación nos sigue manteniendo en movimiento y despiertos. Gaudete, como decía al principio. Por eso Isaías, en la primera lectura, llena de júbilo su boca al proclamar con singular esperanza y orgullo la misión encomendada de parte de Dios. Y al igual que el profeta, también nosotros somos emisarios de este mensaje de salvación. Nuestras palabras deben de ser de buenas noticias, deben ser medicina para los corazones desgarrados, la liberación de los cautivos. Si hago esto, entonces desbordo de gozo en el Señor, porque somos revestidos de su gracia, y el manto de justicia, la corona y las joyas nos engalanan. ¿Acaso estas expresiones de Isaías no le dan sentido y hacen que la misión que Dios da al hombre tenga una finalidad? La Virgen María, mujer del Adviento,
es una gozosa esperanza en esta alabanza, porque poniendo en práctica las palabras del profeta, ha comenzado a proclamar su alma. Son la respuesta clara y evidente a lo que Isaías anunciaba. Son el eco a las palabras esperanzadoras del profeta. La Virgen María confirma una vez más que hace realidad la palabra, porque su gozo y alegría resaltan la grandeza del poderoso. Su cántico en el Salmo de hoy nos lleva a reconocer al autor de tan grande gozo. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y así como Juan el Bautista, que decía, yo no soy el grande es otro, la Virgen María hace lo mismo, porque señala que la grandeza de Dios se ha posado sobre la humildad de su esclava. Dios auxilia a su siervo. Dios siempre es fiel a sus promesas. Ese es el extraordinario misterio. San Pedro en la segunda lectura insiste, estad siempre alegres. ¿Y cómo puedo mantener esta alegría? La respuesta se encuentra en la oración, en la acción de gracias, en no apagar el espíritu, en no despreciar la palabra, en ser juiciosos en todo y aprender a quedarse con lo bueno, porque si ponemos en práctica esto y nos apartamos del mal, aprenderemos a caminar en la felicidad. No encendamos las luces de la temporada y apaguemos nuestro corazón. No adornemos sin esperanza. No pensemos que la Navidad la hace la cena en familia, la fiesta y el baile. Todo eso sin el Mesías no tiene ninguna valía. A raíz de la pandemia, muchos piensan que la Navidad no será igual, lo cual, lejos de ser verdad, es una barbaridad. ¿Por qué no tendría que ser igual o mejor que cada año? Solo porque no se podrá festejar con lo que antes he señalado. Esto sería lo más absurdo. La Navidad tiene sentido y su gozo a partir del misterio del niño Dios nacido. La Navidad no es un cronos, es un kairos. No es un sentimiento, es todo un misterio, y no como algo oculto, sino como algo ante lo que las palabras no logran expresarlo.